vamos a hacer esta visera con cubreboca. Es una talla S. Quédate a ver el vídeo hasta el final porque al final les enseño que a la hora de probarme he descubierto que esta parte de cubreboca, cuando ya no la necesitemos llevar, la podemos colocar como sujetacabello. Espero que me acompañes hasta el final y que hagas el trabajito conmigo. Si es la primera vez que ves mis vídeos, espero que te suscribas. Vamos a la lista de materiales y comenzamos. Compis, vamos a empezar con los patrones. Trazamos primero el patrón de la visera. Vamos a trazar un rectángulo que mida 14 centímetros de ancho por 22 centímetros de largo. Medimos nuestro patrón por la mitad. Trazamos una línea. Marcamos punto de inicio y los siguientes 3 puntos. Identificamos líneas de nuestro patrón. Esta línea pertenece a la unión de gorro. Esta línea pertenece al frente de nuestra visera y estas dos líneas pertenecen a los lados. Ahora vamos al punto de arriba de la línea central. Trazamos una línea diagonal desde este punto hasta el primer punto de abajo. Ahora volvemos al punto de arriba y por la línea central medimos 7 centímetros, marcamos un punto, volvemos al punto de arriba y por la línea diagonal medimos 7 centímetros, marcamos otro punto, unimos estos dos puntos con el punto de inicio con una semicurva. Volvemos al punto de inicio y por la línea de los lados medimos 6 centímetros, marcamos un punto, vamos al punto de abajo y por la línea diagonal medimos 3 centímetros, marcamos un punto, unimos estos dos puntos con una semicurva. Volvemos al punto de abajo y por la línea del frente medimos 7 centímetros, marcamos otro punto, unimos este punto con el punto anterior de la diagonal con una semicurva. Vamos a recortar nuestro patrón por la línea del cuadrante. Ya hemos recortado nuestro patrón por la línea del cuadrante. Doblamos nuestro patrón por la mitad y recortamos por el trazo que hemos hecho. Ya tenemos nuestra visera. Compis, ahora vamos con el patrón del cubreboca. Vamos a trazar un rectángulo que mida 15 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo. Medimos nuestro patrón por la mitad. Trazamos una línea. Marcamos punto de inicio y los siguientes 3 puntos. Identificamos líneas de nuestro patrón. Esta línea pertenece a la parte de la nariz. Esta línea pertenece a la parte del cuello de nuestro tapabocas y estas dos líneas pertenecen a los lados. Ahora, vamos desde el punto de inicio y por la línea de los lados medimos 5 centímetros. Marcamos un punto,
Unimos este punto con el punto de arriba de la línea central con una línea en diagonal. Ahora, desde este punto de arriba y por la línea diagonal, medimos 7 centímetros. Marcamos un punto. Este punto lo vamos a unir otra vez al punto de la línea central con una semicurva hacia arriba. Ahora vamos al punto de abajo y por la línea de los lados medimos 3 centímetros. Vamos a unir este punto con el punto de abajo de la línea central con una línea en diagonal. Ahora volvemos al punto de abajo de la línea central. A partir de este punto y por la línea del cuello vamos a medir 2 centímetros. Marcamos un punto. Vamos al punto de arriba de la línea central y por la línea de la nariz vamos a medir también 2 centímetros. Marcamos otro punto. Vamos a unir estos dos puntos con una línea recta. Ahora vamos a recortar nuestro patrón por la línea del cuadrante. Ya tenemos nuestro patrón recortado. Doblamos nuestro patrón por la mitad y recortamos por el trazo que hemos hecho. Ya está, este es nuestro cubreboca. Compis, ya tenemos cortadas las piezas. Vamos a cortar 2 tiras que van a medir 63 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho. Van 2 piezas. Del cubreboca vamos a cortar una sola pieza entera y luego 2 piezas más por separado que van a ir doblando la siguiente línea que hemos hecho en el patrón. Vamos a cortar por esta segunda línea 2 piezas. Luego también vamos a cortar 2 tiras que van a medir 7 centímetros de ancho por 12 de largo. Y la visera que también van 2 piezas. Esta pieza va con entretela. Estas 2 piezas también van con entretela. Esta pieza no va a ir entretelada. La visera también va con 2 piezas de entretela. Y la tira más larga también va con 2 piezas de entretela. Aparte vamos a cortar la tela gruesa de luneta o de jeans o de lo que tengan para que le dé más cuerpo a la visera, también 2 piezas. Ahora vamos a los siguientes pasos. Compis, empezamos por la visera. Aquí tenemos las 2 piezas de la tela con entretela, encaramos frentes y esta es la pieza más rígida que puede ser loneta o jeans o cualquier tela dura. Ponemos las 4 piezas juntas y vamos a pasar un pespunte aquí más o menos a medio centímetro o un poquito menos por todo el contorno. Vamos a la máquina. Giramos nuestra visera por la parte de la tela. Abrimos bien la costura.
y hacemos un pespunte a medio centímetro del contorno de afuera. Vamos a la máquina. Nuestra visera la vamos a marcar por la mitad, la reservamos y vamos a tomar nuestras dos tiras que miden 12 centímetros de largo por 7 de ancho, la doblamos por el derecho, cortamos dos tiras de goma que van a medir 6 centímetros de largo y de ancho son 4 centímetros. Dos tiritas, las vamos a coser por aquí y luego cerramos solo la tela aquí por todo el contorno. Vamos a la máquina. Giramos nuestras tiras tomamos el hilo que le hemos cosido a la goma para tirar y para que frunza y sujetamos con un pespunte aquí en los dos lados. Ahora lo vamos a reservar y pasamos al cubreboca. Vamos a tomar las dos piezas que van abiertas y vamos a cerrar con un pespunte aquí y aquí. Esto lo dejaremos abierto. Luego también le pasaremos los dos pespuntes de carga por encima. Vamos a la máquina. Reservamos las dos tiritas, tomamos la otra parte del cubreboca, encaramos derecho, vamos a pasar un pespunte solamente por arriba y por abajo. Vamos a la máquina. Tomamos nuestra tira de goma, la metemos por los lados y le haremos un pespunte aquí. Del otro lado lo mismo. Haremos un pespunte por los dos lados. Giramos nuestro cubreboca. Esta parte más redondadita es la parte de arriba. Ahora haremos un pespunte por arriba y también por abajo. El ancho del pespunte va de acuerdo al ancho de nuestra goma. Compis, ya tenemos el pespunte hecho arriba, abajo. Vamos a hacer una pequeña abertura aquí. Descosemos un hilo, ya se abrirá en las dos esquinas. Aquí lo mismo. Abajo hemos hecho lo mismo. Y pasamos nuestra goma. Vamos a cortar dos tiras de goma
de 15 centímetros de largo por medio a 1 centímetro de ancho. El ancho de la goma es a elección de ustedes. Fruncimos nuestra goma a la medida más o menos que deseemos que nos ajuste el cubreboca. Luego vamos a sujetar aquí con puntadas en las 4 esquinas y vamos al siguiente paso. Tomamos la visera, una de las tiras, marcamos la mitad de nuestra tira, ya teníamos marcada la mitad de la visera y lo vamos a unir de esta forma, primero solo con alfileres. Ahora vamos a tomar otra vez nuestra tira y desde las esquinas, desde la orilla, vamos a medir 14 centímetros por un lado y haremos lo mismo en el otro lado. Medimos desde la esquina, desde las orillas, 14 centímetros. Vamos a tomar otra vez nuestro cubreboca. Aún no lo he rematado, pero ahora iré a la máquina y vamos a girarlo. El revés tiene que quedar mirando a nosotros y la parte de la nariz hacia arriba. Esta tira de la goma va a ir aquí, en esta orilla. Vamos a sujetar aquí con puntadas a máquina. Aquí, de paso que cosemos la visera. El otro lado lo mismo. Vamos a poner en nuestra marca. Y lo vamos a sujetar. Cosemos estas dos esquinas de la goma y cosemos la visera. Vamos a la máquina. Ya tenemos cosida la primera tira a la visera y al cubreboca. Tomamos la segunda tira y hacemos coincidir primero con la visera el medio. Vamos a sujetar con alfileres todo el contorno de este lado y de este lado. Lo vamos a cerrar del todo. Vamos a la máquina.
Hemos cosido la segunda tira. Ahora vamos a tomar las dos esquinas y vamos a medir desde esta punta hacia adentro para la tira del frente 7 centímetros. En el otro lado hacemos lo mismo. Vamos a medir 7 centímetros. Ahora vamos a cerrar aquí con un pespunte a máquina y vamos a coser nuestra goma en esta marca y en la otra marca. Vamos a la máquina. Ahora vamos a medir nuestra tira a 4,5 centímetros de ancho por todo el contorno y vamos a sujetar con alfileres. Vamos a doblar por dentro y vamos a sujetar por todo el contorno. Esta es la parte de la goma, lo tengo sujeto con alfileres. Y vamos a pasarle por aquí un pespunte y por aquí también otro. Primero pasaremos por aquí y luego el segundo pespunte para cerrar nuestra abertura de arriba. Compis, ya está nuestra visera con cubreboca. Estoy muy contenta. Las veces que terminamos un trabajo me pongo muy contenta. Muchas gracias por seguir conmigo todos estos días. Estoy muy contenta. Y si es que es la primera vez que ves mis vídeos, pues espero que te suscribas y que me sigas en redes sociales. Ahora voy a probar. Les presenta Flori. Voy a enseñarles dos maneras de ponerse la visera. La manera para la que hemos hecho es para el cubrebocas, pero les enseñaré una segunda forma porque yo me la he probado y va genial. Es ponernos el cubreboca para arriba con el pelo recogido para cuando ya no se lleve el tema de cubrebocas, pasarlo para aquí y usar esta parte como para sujetar el pelo. De esta manera también irá genial para cuando ya no se lleve el cubrebocas y iremos más seguras y más protegidas también. Queda muy bonito también, ¿eh? Queda genial. Y luego a la hora de ponerse como para cubrebocas, asegúrense de pasarlo todo hasta el cuello, hasta abajo, sin miedo. Y después de pasarse todo esto hacia abajo, subimos la visera para el frente. Así que Flori no me ayuda porque no se queda. Y automáticamente el cubreboca va a quedar en su sitio. Queda súper cómodo, a mí me queda genial. ¿Ven? Qué bonito queda. Pues ya está. Muchas gracias, compis, por acompañarme como todos los días.
Muchas gracias.